Buenas a todos, soy Pablo Veloso y hay una película extraordinaria que se la recomiendo a todo el mundo que la pueda conseguir. Es difícil de conseguir. Es una película que se llama The God Trial, es decir, el juicio a Dios. No es la película evangélica esa del juicio a Dios en el sentido de la defensa que hace un alumno contra un profesor ateo. No, no es eso, no son esas películas superficiales, así medio proselitistas y sin profundidad, sino que esta es una película ambientada en Auschwitz, ¿no? En el campo de concentración alemán de Auschwitz. Y en este campo de concentración existen una barraca donde están estos condenados a muerte que saben que al día siguiente van a ser ajusticiados. Es una película inglesa, una película lenta. Como toda película inglesa, ocurre todo en la misma habitación, como toda película inglesa, que se precie. Bueno, entonces estos hombres están dentro de esta barraca y son judíos. Por lo tanto, están en una gran paradoja, en una gran controversia, que es cómo puede ser que Dios se haya olvidado de nosotros. Cómo puede ser que Dios nos haya prometido un pacto, nos haya prometido ser el pueblo elegido, y resulta que ya les habían informado que al día siguiente los iban a gasear, iban a morir en cámaras de gas, y que todo el pueblo judío estaba siendo diezmado de esa manera. ¿Cómo podía ser que Dios hubiese prometido algo y no lo estuviera cumpliendo? Entonces, en esa película deciden ellos hacer un juicio a Dios, es decir, deciden ponerlo en el banquillo de los acusados, deciden examinar hasta qué punto lo que Dios propuso lo cumplió o no, y cómo podía ser que dijo una cosa y no la cumplió. Es decir, que dijo que iba a venir el Mesías, que iba a llevar al pueblo judío a ser de nuevo el gran pueblo de Dios, que iban a vencer a todos, y ahí estaban siendo destruidos por Hitler. Entonces hacen un juicio que dura toda la película, donde cada uno de los judíos va representando un rol diferente. Está el acusador, está el defensor. Hay algunos judíos que son rabinos y son muy conocedores de la escritura, así que alegan por ese lado. Entonces van trabajando esa figura, están los acusadores, los ateos inclusive dentro de ellos, y hasta un místico. Y finalmente, voy a hacer un poco de spoiler de la película. Si no la vio, corte aquí, mírela y después vuelve. Y si no, ahí va el spoiler. Entonces, ¿qué hacen ellos? Ellos llegan a la conclusión de que Dios realmente no cumplió. Que Dios en realidad es o bien malvado o no es consciente, algo pasa, pero Dios no ha estado a la altura de lo que propuso. Dios los ha engañado de alguna manera. Entonces llegan a esa conclusión, a decir que Dios es cruel, Dios es malvado, Dios se ha olvidado, algo pasó, pero no lo reivindican como el Dios puro, el Dios correcto. ¿Cómo termina la película? Este es el spoiler, ¿eh? ¿Cómo termina la película? Bueno, vienen los alemanes a buscarlos para llevarlos a gasearlos, y ellos se ponen a rezar un salmo. Todos, el ateo, el místico, el acusador, todos. Y eso nos muestra justamente la paradoja de que la vida no tiene sentido, que la vida no tiene ni pies ni cabeza, que todo lo que decimos que es de una manera sabemos que no es de esa manera, que es simplemente una historia que nos contamos, porque es la forma de seguir viviendo, de tener un telos, de tener un propósito. El filósofo alemán Kant, paradójicamente alemán, bueno, prusiano, decía él que tener un telos, un propósito detrás de todas las cosas, es lo que nos permite vivir una vida con dignidad. Porque él decía esto: si yo tengo en mí muchos deseos tirándome en una dirección y en la otra, es muy difícil conciliar y elegir uno. En cambio, si yo tengo, porque pongo encima de mí un imperativo moral, ¿no? Es decir, Dios con sus leyes, el alma inmortal, la libertad, lo que fuera, ya voy a tener una solución. Es decir, esa dicotomía entre qué elijo entre esto y aquello, lo resuelvo porque ya lo define Dios, ¿no? O ese principio alto. Entonces Kant decía,
No hace falta que creas en Dios, solamente postúlalo y funciona desde ahí. Bueno, esto es lo que hizo esta gente. Dijeron, este Dios no tiene ni pies ni cabeza, es una locura, no ha cumplido nada de lo que dijo. E inmediatamente se pusieron a cantar el Salmo. Entonces, es eso, es una especie de nada de esto tiene sentido, gloria a Dios, ¿no? Creemos un sentido. Como decía Unamuno citando a, otro pensador, él decía este dicho, si lo que nos espera después de la muerte es la nada, hagamos que sea una injusticia, ¿no? Y también citaba el dicho alquímico Unamuno, el de opponere dragonem est prendere vitam, ¿no? Es decir, aferrar al dragón, oponerse al dragón, enfrentar al dragón, a la vida, es aferrar la vida. Entonces, enfrentarse a las dificultades es estar vivo, ¿no? Es como una especie de carpe diem, aprovecha el momento, aprovecha el día. Entonces, esto es lo que hicieron estos judíos, que son muy agudos en su pensamiento, los judíos como pueblo, ¿no? Los cristianos nunca pondrían a Dios en un banquito de acusados, los judíos sí. Y llegaron a esa conclusión. La vida puede que para ti ahora no tenga sentido, se te haya caído algo, algo que pensabas que era inamovible, inconmovible, que era perfecto, se cayó. ¿Y qué haces ahora? Te levantas, cantas un salmo como si nada hubiera pasado y sigues adelante. Es lo que decía don Juan de Carlos Castaneda. ¿Qué hace el brujo cuando le pasa algo terrible? Dice, y sin embargo, y sigue viviendo, ¿no? Vive a la sombra del y sin embargo. Como si siempre hubiera algo más que hacer. Decía don Juan, el guerrero elige el camino con corazón y lo sigue. Y suda y resopla como cualquier persona. En el fondo no le importa ni medio ese camino. Pero él sabe que eligió ese camino porque para él es el camino que tiene corazón. Sabe que no lleva a ninguna parte, pero necesita un camino. Entonces, la próxima vez que te veas ahí entre mil cosas sin poder resolver, a veces date cuenta que tener un propósito, pero no uno de los tantos que viven en ti, sino proponer un propósito superior, Dios, la vida, lo que quieras, le pones el nombre que más te guste. Y además creer en eso, pero creer, como decía Kant, no creer en el sentido de la fe piadosa, sino creer en el sentido de apostar todo a eso. O sea, que no es que rezas el salmo como diciendo bla, 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 y no te importa, no, implicándote. Por eso don Juan decía, el guerrero suda y resopla. O sea, se lo toma en serio, porque si no, no te funciona. Entonces, uno tiene que encordar, ponerle cuerdas, ¿no? Recordar, reencordar a ese postulado. Entonces, cuando vivís a la sombra de ese postulado, tu vida, por así decir, se soluciona en muchas cosas a la hora de tomar esas decisiones y resolver contradicciones tan ilógicas como cómo puede ser que Dios nos prometió ser el pueblo judío y nos está mandando a que muramos en la cámara de gas por un tonto como Hitler. Para pensarlo.